noches, bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Hoy día vamos a tener con nosotros a Luis Gianpietri y Francisco Tudela. Vamos a conversar con ellos ampliamente sobre los 21 años de la operación Chavín de Huántar. Y bueno, tenemos una serie de temas lamentablemente desagradables también que tratar con ellos, como la liberación de Osman Morote. En el segundo bloque va a estar el ministro de Producción, ministro de Produce, titular de esa cartera, Daniel Córdoba. El día de hoy empezó con un Pedro Pablo Kuczynski pidiéndole al Congreso que no sea siendo investigado por la Comisión Lavallato. Kuczynski sostiene que ya es un ciudadano común y que en mérito a ello, al no ser un funcionario público, no le corresponde a la Comisión, sino a la Fiscalía investigarlo. Sin embargo, la Fiscalía ha dejado claro de que sí puede seguir con él en calidad de investigado. Y Mamani, Moisés Mamani, el congresista Mamani, James Bond de Puno, ha entregado el reloj con el que hizo la grabación. Ha entregado la grabación, el reloj Mamani, sin embargo, no ha entregado la grabación que se supone tiene Kuczynski, que él dice que está malograda. Hace breves minutos, como han visto en el noticiero de radioprogramas, se ha presentado una nulidad contra la salida de Morote. La nulidad se basa en dos aspectos. Uno, que no ha pagado la reparación civil, casi nadie la paga, así que no creo que la nulidad proceda por eso. Y dos, que no hay, ahí podría haber algún argumento que no va a haber la suficiente vigilancia en su casa, tanto porque la casa es muy grande, la casa de los Morote en Chaclacayo, como porque es peligroso, o sea, es un personaje de mucha peligrosidad. O sea, a Morote no lo vas a cuidar pues con un policía, con dos policías. Ese es el problema, es el número 2 de Sendero Luminoso. O sea, en realidad tendrías que cuidarlo con una especie de batallón dentro de su casa, ¿no? Entonces, y la última noticia del día pues fue que se acabó la era de los Castro, por lo menos con los hermanitos Castro como dictadores de Cuba. Raúl, después de la muerte de Fidel, tomó el poder. Raúl ha dejado ya muy octogenario, le ha dejado el poder a Díaz-Canel, que en el discurso hoy se ha mostrado como un ortodoxo típico. No parece que vaya a ser pues como Adolfo Suárez, que desmontó el franquismo, o Gorbachov, que también intentó reformar la Unión Soviética. Parece un ortodoxo de la línea dura. Vamos a ver qué sucede con Díaz-Canel y con la dictadura comunista en Cuba, que ya tiene más de 50 años. Pues el año nuevo, el año 59, ingresó Fidel a La Habana. Ya tienen tantísimos años, pues en 60 años, ya dominando Cuba. Sin embargo, acá la izquierda local, los comunistas locales dicen que es una democracia. Bueno, las cosas que uno tiene que escuchar. Estamos esperando a Francisco Tudela, atrapado en el tráfico, pero tenemos el gusto de estar con el almirante Gianpietri. ¿Cómo está, almirante? Aldo, buenas noches. ¿Cómo estás? Almirante, debe ser para usted duro, luego de haber, aparte de todos estos juicios que ha tenido, todas estas molestias, ver cómo se hablan barbaridades como el congresista Tucto, que hoy día no solamente reiteró el tema de que Abimael debería partir en política, sino dijo que Fujimori era igual que Abimael. O el escritor Juan Manuel Robles, que lanza un Twitter diciendo que Morote es mejor que Mulder. Entonces, estamos escuchando pues, barbaridades. No hemos terminado de sacar de la cabeza de la gente estas posiciones absurdas. El año pasado también usted ha sido secuestrado por la MRTA. El congresista Justiniano Apaza dijo que los detenidos de la MRTA eran presos políticos. Así es. Entonces, ¿qué está pasando en el Perú? ¿Por qué todo está al revés? ¿Por qué dos congresistas hablan esas barbaridades? Un escritor, conocido en su casa, pero un aspirante a escritor sale a decir eso. ¿Qué pasa con la gente? No es solamente a ese nivel, Aldo. Esto comienza por la educación de los chicos en los colegios. El otro día Paloma Noceda me invitó a Pancho, a mí, a Miyashiro, inclusive Hugo Neira, que no es un tipo de derecha, a revisar la currícula de cuarto y quinto año de media. Es un lavado de cerebro total. No, yo la revisé, mire, permita que le interrumpa, yo la revisé y le di al ministro Saavedra, luego a la ministra Martens y luego a Bexler. No sé si este ministro lo tomará. Yo encontré una cantidad de cosas, ponían a Alfonso Barrantes al nivel de Miguel Grau. Así es. Ponían que, eso le enseñan a los chicos, no le llamaban terrorismo, sino conflicto armado interno, ¿no? Que es eso. Presos políticos. Escritores de izquierda, como de Apogeo de Crisis de Flores Galindo,
o Carlos Iván de Gregory, pues también los ponían a nivel de héroes. O sea, Nelson Manrique tenía unos estratos ahí sobre terrible, terrible. No sé si eso lo han corregido, eso fue la ministra Salas, No, me cuentan. Que antes de la ministra Salas no había habido eso. Paloma Noceda nos invitó a hacer un seminario sobre esto. Y al final le preguntó a cada uno la opinión. ¿Qué podíamos modificar para arreglar esto? Yo le dije, nada. ¿Cómo nada? Me dicen, miren, la única alternativa que nos queda es tirar esto al tacho de basura y hacer algo nuevo, distinto, que contenga la realidad. Que eso quería hacer Wexler, no sé si el nuevo ministro. Estaba ahí el viceministro de él, que nos escuchó, no dijo mayor cosa, pero digamos, la indignación comienza por ahí. Claro, los chicos en los libros de colegio, ¿verdad? Y eso los pone en una posición de activismo contra el Estado muy rápida, por eso los pulpines. Hay otro tema también, que usted sabe que la católica pues es el fortín de los caviares, y la mayor parte de profesores de antropología, sociología, ciencias sociales, etcétera, de otras universidades provienen de la católica. Ustedes van y les enseñan a los chicos, no sé, pues... Cualquier cosa. Claro, las otras universidades no son universidades de izquierda, estoy hablando de la No UPC, solamente... la UCI, la que sea, pero los profesores los contratan de la católica. Mira, entonces el profesor viene y les mete un montón de cosas en la cabeza, claro, seguramente el rector ni se enterará. En 1918 Gramsci decía, no enfrenten el tema. Ya estaba la Revolución Rusa dando la vuelta. Hay que infiltrar el tema. Es que las dos variantes del marxismo es Lenin y Gramsci. Así es. Lenin era la toma violenta del poder, Gramsci era la toma paulatina, cambiando lo que él llamaba la hegemonía del y ese pensamiento. mismo criterio lo ha tenido el Foro de Sao Paulo, lo ha tenido el diálogo interamericano que participó el presidente Kuczynski. Y uno encuentra coincidencias entre ellos. Y hay dos factores. Gramsci decía capturar el sentido común. Así es. Que lo nuestro se vuelva el sentido común. Por ejemplo, algo que se dio aquí hace años fue la reforma agraria. La tierra es para quien la trabaja. Entonces a la gente se le fue metiendo eso en la cabeza cuando la tierra es del propietario, no es de quien la trabaja. O sea, el taxi no es del que maneja el taxi es del que tiene la tarjeta de propiedad. Pero a la gente le metieron eso y al final cuando se hizo la reforma agraria era un lugar común, la tierra es de quien la trabaja. Y los, propósitos del diálogo de Sao Paulo son similares en dos aspectos con el diálogo interamericano que lo hizo Kissinger, Einaudi, una serie de Abraham Lowenthal, y firmaron 6 peruanos, entre ellos Vargas Llosa, Lourdes, el presidente Kuczynski y otras personalidades del país que firmaron ese diálogo y tenían 2 líneas principales. Una, infiltrar a la Iglesia Católica, eso ya se dio. Pero eso se ha infiltrado solito, ¿no? Bueno, pero... Curas rojos. Se trabajó por ahí y por ahí ha venido... Yo soy exalumno de los jesuitas, o sea que he vivido ese etapa. Los jesuitas son rojos, todos. He vivido... Mi vecino en la punta era Mesic. Iba conmigo en el ómnibus. Julio César Mesic, claro, famoso, desapareció, estuvo... No se sabe realmente. En Andahuaylas, estuvo militando en Sendero Luminoso. Parece un ajuste de cuentas interno. Puede ser eso. La casa todavía está ahí, no lo han tumbado, y yo he tenido compañeros también que tienen tendencia de izquierda. Muchos de ellos fueron a las universidades, entre ellos la católica, que la manejaba el... MacGregor, Pipo. El padre de toda la caviarada peruana. El padre de toda la caviarada. Y ahí está, de ahí, por ejemplo, comienza el tema nuestro de la acusación a la Corte, yo digo, de Desechos Humanos de Costa Rica. ¿Quién la firma? El actual rector de la universidad, Marcial Rubio, Walter Albán Peralta, Carlos Chipoco, que después retiró la firma. ¿Ellos firman qué? La acusación de la Marina... Contra la Marina. Contra la Marina a la Corte Interamericana. Y después... Ahí estuvo Walter Albán, el que está ahora en Transparencia. Él, el transparente. No, Proética. Sí, pero es transparente, ¿no? Sí. Él no se le ve, pero trabaja muy bien. Y esto, digamos, ha sido el inicio de esta larga acusación que tiene ya, estamos en el año 32 y no termina. Dígame, ¿cuántos juicios ha tenido usted entre testigo y acusado? Bueno, yo he tenido
tenido eso. Después nos acusaron también por las adquisiciones que hicimos en el conflicto con el Ecuador. Ese juicio duró 13 años. ¿Son juicios penales tan largos? Penales. ¿Y por qué son tan largos? No sé. Y ahora tenemos la novedad que ha salido la semana pasada, que el Tribunal Supremo ha vuelto a abrir el caso del Chavín de Huántar, acusando al coronel Zamudio de la muerte del terrorista. Pero no era que Tito. Zamudio se había entregado y ya el tema se había... Ya se había solucionado 2 veces. ¿Y por qué se ha reabierto? Porque el dice IDL. El IDL. El IDL. El IDL tiene un poder impresionante, la ONG IDL. Lo acabamos de ver en el juicio que hubo en Costa Rica, en donde ellos hablan y a nuestros abogados del Estado no los dejan hablar. El doctor Tapia y el doctor Humberto Abanto no pidieron la palabra y no se la dieron. Y se levantó uno del Movadef y a él sí lo dejaron hablar. O sea, yo creo que por ahí la cosa no es solamente interna. El señor Ferrer MacGregor, que es el presidente de ese tribunal, se ha convertido en una especie de virrey. El mexicano, ¿no? Creo que no sé si es mexicano. Bueno, sí. Pero ha salido fuera de lo que dice sus reglamentos y sus estatutos, y le ordena al Estado peruano, al Congreso de la República del Perú, que no investiguen el tema de los 4 jueces por el fallo del Tribunal Constitucional. Le ordena, y todavía está pendiente una respuesta del Congreso. Espero que lo manden al diablo, porque él no puede hacer una cosa de estas. Y creo yo que ya es un momento oportuno para que los países de América Latina le pongan cortapisas a esta corte para que no se salgan... Todos tienen problemas, no solo nosotros. No solo. Todos tienen quejas de la Ecuador corte. los ha sacado, bueno, Venezuela indudablemente que sí, pero todos los países de América Latina tienen problemas con la corte y ellos fallan como si fuese un país lleno de ricos. Hasta que yo salí del Congreso, que fue el año 2011, habíamos pagado hasta ese momento 26 millones y medio de dólares. Hemos indemnizado terroristas. Es un país, es como que Estados Unidos le paga a Bin Laden. O sea, es absurdo. No solamente indemnizado, porque las órdenes eran, hay que hacerles un monumento en el pueblo donde nacieron, colegio gratis, universidad gratis, salud gratis. Una serie de beneficios. Y por último, lo más grave, que el Estado peruano pida disculpas públicas por haber enfrentado con Sí, hasta monumentos. Nos piden una pausa, son las 7:15, las 7:15, son las 7:15, 7:15, nos piden una pausa y ya regresamos ahora mismo. Eso aquí en ¿Quién tiene la razón? Tenemos el agrado de tener la incorporación de Pancho Tudela. Francisco Tudela, ¿cómo estás? Buenas noches, Aldo. Buenas noches. Gracias por la invitación. Yo sé que el tráfico de Lima te tuvo. Has tenido que hacer un esfuerzo tremendo para llegar, disculpa. Pues necesito un helicóptero. Sí, vamos a ser como Sao Paulo. Tú caminas por Sao Paulo y ves toda la ciudad llena de gente moviéndose en helicóptero. Así es. Entre los edificios. Justo aquí el almirante Gianpietri nos estaba explicando que se ha reabierto el juicio de Frontón por Zamudio. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es simplemente que el prevaricato de 4 magistrados en el Tribunal Constitucional, sí. Prevaricano impune. Siendo el ponente Eloy Espinosa el falso doctor, con los otros 3 que ahora fungen de menores de edad para no ser castigados, cuando en realidad los 4 han deliberado y son responsables de la destrucción del Estado de Derecho en el Perú, porque uno no puede cambiar un fallo anterior, uno no puede modificar una sentencia o suprimir una opinión separada de uno de los magistrados, que es lo que hicieron con el voto Vergara-Cotelli. Mediante este truco permitieron reabrir el caso. Y al reabrir el caso se destruye el principio de seguridad jurídica. Porque si yo voy a ser juzgado por la misma causa
1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y se me declara inocente en todas esas veces, en realidad solo debería juzgárseme una vez, que me vuelvan a abrir el caso para ver si me declaran culpable en la 7ª oportunidad, es la destrucción de todo Estado de Derecho. Estamos hoy en el Perú en un Estado inconstitucional, en un Estado sin garantías, desde el momento que los procesos judiciales pueden ser reabiertos a capricho de los magistrados 32 años del después. Tribunal Constitucional. Son 32 años. 32 años han pasado y vuelve a abrirse este caso. Es impresionante. 21 años de Chavín de Huántar, 32 de... Tú te refieres en Sí, los sí, sí, 32 al frontón, Y 21 pero años, 21 años, Ya estamos Chavín de llegando al cuarto de siglo en Chavín Sí, de Huántar. la verdad es que es impresionante. Entonces, claro... Y ustedes esto- van a ser citados seguramente. Bueno, sí, como testigo seguramente, ¿no? Porque, en fin, en condición de rehenes, no creo que para más. Pero el fondo del asunto es que primero yo me solidarizo con los comandos de Chavín de Huántar que nos rescataron. Considero que hicieron un acto de heroísmo excepcional. Encuentro que como operación militar, como concepción de operación militar, como riesgo tomado, solo es comparable Chavín de Huántar al mismo nivel que la operación Entebbe. Yo creo que esas dos operaciones, la de los israelíes en Uganda y la de los comandos Chavín de Huántar para rescatarnos a nosotros en la embajada, en la residencia del embajador japonés, son las dos operaciones que son el ápice de las operaciones dice de fuerzas especiales en el mundo. El History Channel lo ha sacado varias veces como las dos grandes opiniones, porque ha habido grandes fiascos. Acuérdense en Múnich, el año 72 en las Olimpiadas, la fuerza alemana fracasó y fue una masacre horrible. Los rusos también tuvieron esa... Pero de los rusos hay que decir que había más de 1000 rehenes y si bien murió gente, indiscutiblemente, lograron rescatar utilizaron a la mayor gases parte. para dormir, ¿no? A los durmieron a los chechenos. El hecho es que como ejecución militar, Chavín de Huántar no tiene parangón, como la operación de Entebbe no tiene parangón. Pero desde el día juzgar siguiente. a esas personas que han arriesgado su vida por otros. El coronel Valer, el comandante Jiménez, dieron su vida por nosotros. Y a sus compañeros de armas se les va a juzgar por enésima vez. Ya metieron preso a Patiño y a Williams al principio, los tuvieron como un mes en la cárcel. Es inconcebible. Inconcebible. Y todo esto ¿Quiénes son por el Patiño y Williams capricho, para ilustrar al público? por el capricho de un solo organismo del Estado, que es el Tribunal Constitucional, que es el que abre las puertas. Pero todo esto lo a estos movió la procesos. ONG IDL, la recibió el procurador Luis Huerta, del Ministerio de Justicia, que no era parte del Ministerio de Justicia, Luis Huerta. Es una cadena de Y transmisión. Huerta mueve esto y el que cambia la sentencia es Eloy Espinosa. Es una cadena de transmisión de gente que están comunicados entre ellos. Es como una cadena de una bicicleta, pero en vez de tener 2 ruedas dentadas, tiene 3. La primera son las ONGs, la segunda es el TC y la tercera es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que inventa su propia interpretación de la Convención y además lo dice. Se autodenomina, según dice Ferrer MacGregor, el presidente de la Corte, el Tribunal Constitucional de los Tribunales Constitucionales de América. Sostiene que el derecho constitucional y las leyes de los países de América son subsidiarias de la jurisprudencia de la Corte. Así lo dice. Y que las sentencias de la Corte deben ser aplicadas por los 35 países de América. Esto no es aceptable, por ejemplo, para la Corte Europea de Derechos Humanos. No es aceptable. La sentencia se aplica a quien es la persona que está obligada por la sentencia. No se obliga a nadie más o al país que es obligado por ahora la han pretendido sentencia. que el matrimonio gay se extienda. Pero eso, por el fallo es de una Costa Rica. usurpación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es una buena convención, pero que está siendo
manipulada y deformada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el máximo organismo de justicia internacional, pone entre sus fuentes las sentencias, pero las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, la Corte las utiliza para formarse criterio, porque jurídicamente no son vinculantes, excepto para las partes. Todos ellos tienen gran parte de la línea de Diego García Sayán, ¿no? Es la línea. Bueno, pero es una que línea... hasta presidió la Corte Interamericana. Es una línea política, no es una línea jurídica. Y lo que pretende, cosa que resulta increíble, al hablar de la subsidiariedad de los sistemas nacionales, es crear un gobierno de jueces, marxistas o socialistas o, como dice todo el mundo, caviares. Y ellos le van a decir a los 35 países de América qué es lo que deben hacer con sus constituciones y sus leyes. Ahora, hay una foto que está circulando que ha causado, la pueden poner, miren, el presidente del Poder Judicial peruano pidió una amnistía el año 85 para los terroristas. Mire, esta es la foto de Uberlí Rodríguez, jovencito, al extremo. Yehude Simón está parado ahí, parece Rasputín, ¿no?, de pinta. Está todo ese grupo ahí, está sentado, y ellos pidieron en ese momento una amnistía para los terroristas. Bueno, según ellos, solamente era para los que militaban en Izquierda Unida y que no hayan matado gente. Está jovencito, mire, Duberli. Entonces el problema es pues, que esta ideología está muy fuerte y presente en todos lados. Pero en esa imagen que están mostrando hay un error, y ese error es que no eran presos políticos. No, eran claro, presos comunes por homicidio. O sea, están llamando presos políticos a los terroristas, claro. Por múltiples asesinatos, con premeditación, alevosía y ventaja, y de políticos no tenían nada. Lo que están haciendo en esa imagen es un acto de preditización. Están transformando una realidad en otra. Me imagino que a ustedes les debe... Están justificando el terrorismo al decir que es una acción política. política. ¿Les debe hervir la sangre, por ejemplo, cuando el año pasado suelta esta tremenda necedad, Justiniano Apaza, congresista del Frente Amplio en el Congreso, cuando dice que los presos del los detenidos del MRTA, los encarcelados, son presos políticos? Eso o sea, sí. Ustedes que han sido víctimas, me imagino que escuchar a este señor, pues... Eso significa que para estas personas, provoca, no sé... Para estos comunistas en el Congreso, el homicidio es un acto político. Había que meter seis meses si preso, no dirían secuestrado que son 6 meses políticos. a Justiniano Apaza, a ver si le gusta. Claro, pero 6 meses meterlo. Pero el asunto conceptual de fondo es el importante. El homicidio es un acto político para ellos, porque es un acto válido para alcanzar el poder. Eso es inadmisible. En ninguna parte. Además, ya desapareció la Unión Soviética, ya desaparecieron los satélites de la Unión Soviética. Pero, por ejemplo, China es comunista de nombre. Tenemos al congresista Rogelio Tucto. La vez pasada dijo que Abimael debería participar en la vida política, después se tiró para atrás, y hoy día ha dicho que Fujimori es igual que Abimael. Imagínate. No. Está en el Comercio hoy de la tarde. Y porque también está individualizando y nuevamente engañando a la opinión pública. Una organización criminal terrorista llamada Sendero Luminoso y otra organización criminal terrorista llamada el MRTA atacaron a la sociedad peruana. Se dedicaron no a atacar al señor Fujimori, a volar puentes, a destruir infraestructura, a asesinar a alcaldes, a asesinar a policías todos los días, a causar decenas de miles de muertos. Y eso no puede soslayarse. Eso no permite equiparar a dos individuos. Esto es una banda criminal que le declara la guerra a una sociedad, que es la sociedad peruana. Bueno, y la sociedad peruana se defiende no solo con Fujimori, sino también con Belaúnde García. Juan Manuel Robles, un escritor, aspirante escritor en mi concepto, también manda un Twitter que ha generado en las redes mucho movimiento, que dice que Mulder es peor que Morote. Imagínate.
¿Y a qué niveles estamos Bueno, llegando? eso ya casi ni vale la pena No, almirante, o sea, responderlo. lo hemos estado comentando, ya ni vale la pena un brulote, ¿no? Es un disparate. Es un absurdo. Claro, Realmente- pero es profesor de la Católica. Miente que algo queda. Es un poco el pensamiento de esta gente y tiene mucho efecto. Fíjate que tienen la iniciativa desde hace por lo menos 25 años. Ellos son los que llevan esto de la mano. Como te dije al principio, la acusación nuestra partió de la Universidad Católica el año 89. Y siguen dando la vuelta a los mismos. Marcial Rubio, Walter Albán Peralta, ahí Bueno, están. Marcelo Rubio no sé cuántos años tiene ya de... Pero son de los mismos. rector ahí. Son los Rector mismos. vitalicio. Ah, casi vitalicio. Pero la Católica es como el centro de todo esto, ¿no? Es Este la mundo. catedral, es la catedral. Es el monasterio del caviarismo. Ahí se elabora la teología que pretende gobernar al Perú. Y los al mundo, cuadros, si pero de ahí pudiera. salen los cuadros que van a los Sí. ministerios, a Sí. las universidades, ¿no? Es como la fábrica. Ahí está Pinky, cerebro está afuera. Y ahí sale todo. Todo. Es impresionante. Realmente es una guerra que la hemos ganado militarmente y hay que hacer una observación. El único país de América Latina que combatió a la subversión con éxito fue el Perú, sin ayuda externa. Nosotros no tuvimos ninguna ayuda externa. No fuimos como Colombia, que le dieron muchísimo dinero, helicópteros, armas y El todo. Plan Colombia fue, claro, 500 helicópteros. A nosotros no nos dieron nada. Teníamos que utilizar la ropa parchada, los zapatos con suela, con media suela para poder utilizar. Ahora, ¿cómo ustedes toman, habiendo sido rehenes, cuando después que salieron, enterarse que la República había sacado en primera plana, se están haciendo túneles para liberar? No nos enteramos cuando salimos. Adentro. Nosotros teníamos radios transistores porque los terroristas llevaron muchos y nos dieron algunos. Nosotros supimos en el instante Que la República de Momia había que la sacado eso. República había sacado eso. Y la actitud de los terroristas cambió con nosotros y se volvió violenta. 14 días. Por culpa de ese titular de Por la culpa República. de ese o Sí, sea, claro. ¿Y en cómo el se les ocurre fondo, en la República poner ese titular? Yo especulo. Parece que ¿por fueran qué enemigos del habrían hecho país. eso? Yo no quiero decir que eso fue lo que pensaran, pero si yo decidiera sacar un titular así, la única justificación de sacar un titular así es tumbar un gobierno precipitando una acción de los terroristas contra los rehenes, enfureciéndolos. Porque se volvieron Enfurecerlos, los mucho enfurecieron. más hostiles con ustedes, ¿no? Ah, claro. Después de que salió esa publicación. No hubo más tratativas durante 14 días. No dejaron al monseñor entrar. dentro Pero me de la sorprende, embajada. si la República les advierte a ellos que se están haciendo túneles, ¿por qué ellos no tomaron medidas? Sí tomaron medidas. Sí tomaron medidas. Sacaron a todos los japoneses, un error táctico enorme. Del primer piso, los japoneses, Ya, no los Niseis. ya. Lo llevaron al segundo piso y nos regalaron el primer piso. Esa fue una cosa importante para la operación. Y eso lo supieron afuera. O sea, creo yo que ellos no solamente hicieron esto, hubo otro periódico, fue El Comercio. El comercio también sacó, ¿no? Sacó mi hoja de vida y dijo que yo había dirigido las operaciones antisubversivas. Y Que le hicieron un lo fueron a juicio- buscar a usted me inmediatamente. hicieron un juicio popular. O sea, ¿cómo? Yo hasta ahora no sé quién fue el miserable que hizo esto. Nunca me lo han querido decir. Pero me encantaría encontrarme con él para apretarlo un poquito. Claro, porque le sacaron esa nota en el comercio, y claro, se enteran de que usted era un FOES y vinieron tras usted inmediatamente. Me llevaron abajo como se lo llevaron a Pancho. A Pancho también le hicieron un juicio popular y casi se lo tumban. Lo tuvieron abajo maltratándolo porque había escrito un artículo en algún momento. No, yo no. Había una revista de estas de diplomacia que circulan en la cual se daba cuenta que yo había presidido la conferencia de la Organización de Estados Americanos donde se había aprobado la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Y entonces ese fue el motivo de este juicio que duró de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, con los jefes sentados en un sofá y dos de los terroristas, cada uno con un AKM a cada lado apuntándome a la cabeza. Y fue una cosa dantesca, ¿no?
Esa misma experiencia tuve yo con esto. Al final no me pudieron probar nada, pero lo que querían ellos era atemorizarnos. Y eso es un tema del cual mañana hay una ceremonia importante en la réplica y el domingo hay una misa y la entrega de unos diplomas a los que participamos en esta operación. Creo que es importante porque el valor de todos los rehenes en no doblegarse y permitir que maltraten al Estado tenía más precio que cualquier cosa. Y eso es lo que realmente se está premiando en este momento. Porque pudo haber alguno que dijera, yo me voy, me salgo, como hizo Toledo y como hizo Díaz Canseco, que se fueron afuera y leyeron un manifiesto en contra del Estado peruano. Javier Díaz Canseco se trataba con mucha familiaridad, Sí, claro. ¿no? Javier Néstor. y Néstor, ese era el trato que tenían Entre ellos, se llamaban Javier y Néstor, entre ellos. Sí, pues también en el comercio salió también lo de los túneles. Estoy viéndolo Así acá, sí, hay recortes, ¿no? Pero yo quisiera añadir que fuera de regresar al pasado, es muy importante combatir las estrategias mediáticas y académicas que tratan de justificar el terrorismo o presentarlo como un fenómeno inevitable. No es así. Estas organizaciones terroristas se organizaron y atacaron a la sociedad peruana sin ninguna justificación real, simplemente por ideología. Y hundieron al Perú en una espiral de violencia con decenas de miles de muertos y con una destrucción en infraestructura por el equivalente de nuestra deuda externa de entonces, que era 25.000 millones. O sea, nos arruinaron. Y para cerrar, caballeros, quisiera que los dos me comenten su opinión sobre esta libertad, este arresto domiciliario de Morotti. Bueno, yo creo que va a ser muy complicado para la policía mantener un sistema de seguridad para este hombre. Por lo menos necesitaría tener entre 8 y 10 policías diarios. Si tenemos falta de policías en las calles, no hemos podido implementar siquiera los grilletes electrónicos. ¿Cómo van a cuidar a este hombre? No, uno no se pone un policía de Morote, Aparte es un de tipo eso, peligrosísimo. Aparte de eso, él con manejo de los medios de comunicación, porque va a tener seguramente un celular o un teléfono, él puede comenzar a ordenar nuevamente el sistema. O sea, estamos entregando nuevamente al país en manos de los subversivos. ¿Tu opinión, Pancho, para cerrar? Mi opinión es que el tema de fondo es que ahora están jugando al gran bonetón entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. El Poder Judicial dice, no, nosotros lo tuvimos que soltar porque el Ministerio Público no presentó oportunamente los cargos. El Ministerio Público protesta. Pero en realidad, efectivamente, en el proceso jurídico algo está, tal vez intencionalmente, tal vez no, mal hecho para que haya podido ocurrir una cosa así. Porque estas personas están, toda la cúpula de Sendero Luminoso está siendo juzgada por el atentado terrorista de Tarata, uno de los atentados más sanguinarios de la década del 90. De eso fue el año 92. Y pero hay no se gente pregunta, que se todavía quedó pulverizada, que nunca se encontró un rastro de ellos, nada, ni ¿Cómo una es posible uña. que Tarata haya pasado el 92 y todavía esté el juicio? Ya, entonces, estas personas, o sea, están en su casa, ¿no? Mientras se sigue este proceso, y tanto los jueces como los fiscales echan la culpa mutuamente de esta situación. Los jueces dicen no teníamos más remedio que darles arresto domiciliario. También lo han metido. Así es. Entonces, acá hay algo que está muy mal en las autoridades de justicia en general del Perú. Sea quien sea el responsable, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los procuradores, para mí hay una responsabilidad compartida de todos y todos tienen que responder ante la ciudadanía. Bueno, muchas gracias, caballeros, por haber estado con nosotros. Me siento muy honrado de estar en la misma mesa que ustedes dos. Ustedes dos han sido dos héroes, dos mártires civiles. Y el malagradecimiento típico que hay en el Perú hacia la gente
Se ha notado una vez más con ustedes dos, ¿no? Que lo único que ha hecho esta sociedad es juzgarlos, fastidiarlos, incordiarlos, y al final los ganadores han sido ellos. Yo me No, quiero... no han ganado no han todavía. ganado. No se ha dicho la última palabra. Ojalá, y todo depende ojalá. de quién escriba la historia. Podrías escribir el 9º ensayo. No, yo ya soy muy pesimista. Han capturado toda la intelectualidad, han capturado todo. Nos han querido meter la Comisión de la Verdad por las narices. Bueno, es una revolución han secuestrado cultural, el país. pero ¿no? hay una Hasta ventaja. Kuczynski terminó siendo un títere de ellos. Aldo, hay una ventaja grande. Pusieron ya sus cartas sobre la mesa. Y es un juego abierto. Ya sabemos cómo juegan. Antes no sabíamos. Ahora ya sabemos cómo juegan y tenemos que jugar. Pero lamentablemente de forma la inversa. gente joven tiene mucha atracción hacia ellos. Y se ha comido con la gente joven y se ha comido todo el rollo caviar. Así es. Muy metido en la cabeza. Y va a ser bien difícil sacarse. Pero la verdad soy bien escéptico. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Viene el Aldo. ministro Daniel Córdoba inmediatamente, el titular de Produce.